Bienvenidos una vez más a Voces por la Naturaleza, el espacio donde, a través de las voces de investigadores y expertos, aprendemos sobre especies, ecosistemas e iniciativas que se encargan de su conservación en nuestro país. Soy Natalia García y para esta ocasión, que es nuestro último episodio de la temporada, queremos hablar sobre un tema de gran importancia para nuestro país, los ríos de Venezuela. ¿Y por qué son tan importantes? Porque nuestro hermoso país cuenta con más de 1.100 ríos en todo el territorio. Por supuesto que todos conocemos el río Orinoco o el río Caroní, que son de nuestros mayores orgullos. Pero hay un extenso número de estos cuerpos hidrográficos en toda Venezuela. Son de gran importancia para los ecosistemas, al ser una fuente de agua dulce, que beneficia tanto a la naturaleza como también nos ayuda a nosotros con el desarrollo agrícola o la generación de energía eléctrica. Además de ser el sustento para un gran número de comunidades, tanto criollas como indígenas, ya que ofrecen medios de transporte, alimento y calidad de vida, que son vitales. Sin embargo, nuestros ríos se están enfrentando a varias amenazas que ponen en riesgo su existencia. Desde el cambio climático hasta la industrialización, alteran las fuentes de agua, su volumen y calidad, con impactos que pueden no ser reversibles y que nos afectan a todos. Solo imagínense que los ríos de Venezuela ya no tengan la misma abundancia de agua dulce. Eso afectaría negativamente la capacidad de producir gran parte de los alimentos que consumimos diariamente. Es por esto que es necesario que se haga un seguimiento de sus cambios. Con el apoyo de legislaciones y ciencia ciudadana, es posible regular el manejo y la conservación de los recursos hidrobiológicos. Otros países se están encargando de hacerlo. Nosotros también podemos crear programas de monitoreo periódico para los ríos y aguas que generen información de base para su protección y restauración. Claro que hay mucho más de lo que tenemos que enfocarnos y comentar, así que mi invitado de hoy nos explicará mejor las funciones de los ríos en Venezuela y la importancia de cuidarlos. Voces por la naturaleza, para conocer y conservar la biodiversidad venezolana. El día de hoy me acompaña en el estudio el doctor en conservación biológica, Douglas Rodríguez Olarte, investigador enfocado en biogeografía, integridad y conservación de peces de agua dulces, ecología fluvial y biomonitoreo de arroyos. También es escritor del libro Ríos en Riesgos de Venezuela en sus 3 ediciones. Bienvenido a Voces por la Naturaleza, doctor Douglas. Es un placer tenerlo aquí. Hola, muchas gracias por la invitación y qué buena oportunidad para hablar de los ríos y sus circunstancias. Gracias. Claro que sí, además hay que tomar en cuenta la importancia que tienen, ¿no? Y justamente quisiera comentar sobre esto. ¿Cuál es el papel de los ecosistemas y las comunidades en los ríos, su importancia? Bueno, vamos a imaginarnos escenarios. Vamos a mirarnos los brazos, las manos, los brazos y veamos nuestras venas. Esos son los ríos. Esa es la importancia, así de simple. Los ríos son las venas abiertas de la naturaleza y reflejan el estado de conservación, la integridad y el futuro de las cuencas hidrográficas. Un río en mal estado es como una muestra de sangre en mal estado, ¿no? Cuando uno mide las características de un río, se da cuenta si un río está bien, tiene buena o mala salud. Los ríos son los mejores indicadores y los mejores sostenedores de la civilización actual. Por supuesto, sobre todo porque con este ejemplo tan claro se demuestra que es esencial cuidar de ellos. ¿Y cuáles son las principales amenazas a las que se enfrentan actualmente? Bueno, toda la civilización humana se ha desarrollado a lo largo de los ríos. Todos los pueblos pequeños, las grandes ciudades, las ciudades-estados, los países, se han servido de los ríos para eso. Y en ese largo camino, los ríos han sido intervenidos por diferentes estresores ambientales, que son eventos de origen antrópico humano que afectan la salud o integridad de los ríos. Y de esos hay un grupo importante de estresores que está muy bien estudiado, como son la deforestación de las cuencas hidrográficas, los efluentes agroindustriales y urbanos, agrícolas también. El cambio climático, bueno, no podría ser un estresor, es como un epifenómeno, pero también está la pesquería, la introducción de especies, la modificación de los cauces, la canalización, toda esa serie de estresores actúa de manera combinada y potencia mucho más los impactos sobre los ríos. Esas amenazas están latentes, presentes y se prevé que continúen, por lo menos en Venezuela, porque no hay medidas adecuadas o visiblemente adecuadas que indiquen la recuperación de los ecosistemas fluviales.
Por supuesto, ¿podría comentarnos un poco más cómo es eso de introducción de especies a los ríos y cómo los afecta? Bueno, por ejemplo, en la acuicultura, el uso de organismos genéticamente modificados o de especies exóticas, es decir, que son de otras cuencas hidrográficas de otros países o de otros continentes, es bastante común. En Venezuela se ha introducido la tilapia, como en muchos otros países, ¿no? Y la tilapia se ha escapado de los ambientes naturales. La tilapia, al igual que otros peces que tienen características invasoras, porque tienen rápido crecimiento, dietas omnívoras, es decir, que comen de todo, pueden afectar el medio natural local, desplazando las especies locales porque le quitan palabras llanas, le quitan la comida, le quitan la casa y le quitan el espacio de hábitat. Esa interacción es muy conocida y suficientemente comprobada y sugiere que estos impactos ocasionados por especies introducidas, tilapia, trucha, por ejemplo, la trucha andina, que tanto llama la atención en los Andes venezolanos, son especies introducidas que han modificado quizá los hábitats y quizá también la estructura comunitaria, pero no tenemos suficientes estudios como para comprobarlo hoy en día en Venezuela, pero en el resto del mundo es un evento común, comprobable. Entiendo, y justamente también retomando otra de las amenazas que me interesa saber cómo afecta la reforestación a los ríos también. Quisiera saber la combinación o cómo es esa unión entre ellos. La deforestación tiene dos entradas interesantes. Por un lado, la cuenca hidrográfica como tal tiene una cubierta natural de bosques, usualmente son bosques, ¿no? Y esos bosques retienen la humedad y son amortiguadores de la lluvia. Cuando la lluvia cae, se desliza lentamente por las hojas y penetra en el suelo, se filtra hacia las capas inferiores. Pero cuando hay deforestación, ocurren varios fenómenos diferentes. Por un lado, las gotas de lluvia llegan directamente al suelo y lo erosionan y lo destruyen. Y ese material lavado corre ladera abajo hacia los cauces, hacia los ríos como tal, ¿no? Y además hay poca infiltración de agua en el manto freático. Son dos causas importantes que afectan a los ríos. Cuando ese material llega a esos suelos perdidos para siempre, óigase bien, suelos perdidos para siempre a causa de la deforestación, llega a los ríos, los colmata, los llena de sedimento y destruye la dinámica fluvial asociada con las poblaciones de peces, de macroinvertebrados y incluso de vegetación ribereña. Los ríos colmatados son muy comunes en nuestro país, en muchos lugares, y demuestran el estado de conservación de la cuenca. Algunos se han perdido completamente. Algunos embalses se han colmatado, se han llenado de sedimentos, como el embalse de Guaremal en Yaracuy, por la deforestación de la cuenca alta. Ese impacto es muy importante y es extenso. Y irónicamente, no, podría revertirse si hubiese reforestación, si hubiese plantación adecuada de vegetación. Perfecto. Muy bien, y justamente con todo esto lo que está sucediendo, también quisiera tomar en cuenta la importancia de la biodiversidad que hay en los ríos. ¿Cuál es la importancia, por ejemplo, de los peces dulces en ellos? La diversidad biológica, como contexto general, está expresada de muchas maneras en el medio acuático, pero no está sola, porque los ríos tienen una interfase entre el agua y la tierra y el aire. Hay insectos acuáticos o insectos que tienen sus larvas dentro del agua. Esos jejenes, cuando la gente va a un río a hacer sancocho, o por lo menos a caminarlo, y te pica un animalito, esas son mosquitas, son pequeños simúlidos que viven en su fase inicial bajo el agua. Entonces, el río viene a ser un contenedor de diversidad biológica, pero solamente son los peces, son vegetación asociada que suelta sus flores, sus semillas y van por a lo largo del río y se germinan aguas abajo. Y por otro lado, los peces tienen una alta diversidad, pero casi siempre nos llama la atención porque eso es lo que vemos. Y lo que vemos no es lo más importante, es lo que existe, pero no tenemos forma de entenderlo bien. Los peces son importantísimos en su diversidad biológica porque además ofrecen lo que llamamos ahora contribuciones de la naturaleza, que son los servicios ecosistémicos, ¿no? Y esas contribuciones de la naturaleza son, aparte de alimento, porque ofrecen alimento, el río más humilde del país, el más pequeño, la quebradita más pequeña,
de la cuenca del río Guaire o del Tuy, que no esté contaminada, tiene peces que la gente come. Los pueblos de la ribera se los comen. Es un servicio ecosistémico. También los ríos tienen una contribución importante porque regulan el aporte de nutrientes a las planicies inundables. Las vegas donde siembran tomate, melón, patilla, son regadas por los ríos en su largo andar. Pues. El Orinoco Medio, por ejemplo, por Cabruta, por Caicara, tiene extensas planicies asociadas a las riberas donde hay una importante actividad agrícola. Se siembra algodón, melón, patilla, porque están asociadas con el aporte periódico de nutrientes que tiene el río en sus crecidas. Ese es uno de los aportes. Pero aparte de los peces, tiene también una relación ecológica variadísima, porque tienen diferentes gremios tróficos. Esos dientes que tú les ves a los peces diferentes, las pirañas, las guabinas, el otro, cada uno demuestra que tiene una dieta diferente. Y en el gran marco de la naturaleza acuática, cada uno come y es comido también, menos mal, ¿no? Según el equilibrio del ecosistema. Y finalmente, los peces son una belleza. Cualquiera ha caído rendido de ver la variedad de colores, tamaños y formas, y la acuariofilia o la industria de los acuarios es importantísima a nivel mundial. Muchas especies del país son emblemáticas en el mundo. La primera es el escalar, que está en la cuenca amazónica y del Orinoco, y es, bueno, de las especies de escalar, y ese pez es famosísimo. Los peces disco también. Los guppies, que son peces diminutos, esta es la tierra de los guppies. El norte de Venezuela es la tierra de los guppies, y esos guppies tienen una variedad de especies y de colores y de formas que son muy requeridos por los acuarios de todo el planeta. Claro. Eso como ejemplo. No, muy buenos ejemplos, doctor. Solamente que antes de continuar nuestra conversación, para quienes se están incorporando, están sintonizando Voces por la Naturaleza, y el programa de hoy está dedicado a los ríos de Venezuela y los riesgos a los que se enfrentan. En esta conversación me acompaña el doctor e investigador Douglas Rodríguez, escritor de Ríos en Riesgos de Venezuela. Ahora, retomando las ideas que estamos teniendo justamente sobre los bosques y su biodiversidad, quisiera saber exactamente cómo uno puede ver cuando un río está en buen estado o ha sido alterado, doctor. Es interesante porque con los años que tenemos nosotros investigando, nos damos cuenta de que el río es como la mesita de noche donde uno coloca las fotos familiares. Si esas fotos no se renuevan o se renuevan, de ahí va a haber nuestra percepción. A veces nuestra foto de carnet, la que tenemos en nuestras redes sociales, tiene 15 años y demuestra lo que éramos antes, pero no lo que somos ahora. Entonces, cuando no renovamos nuestra visión actual de un ecosistema, por ejemplo, como un río, con respecto al pasado, no nos damos cuenta de los cambios. Pero los cambios son importantísimos en los ríos. Cambian de manera natural, cambian porque tienen meandros, que tienen cambio físico, pero también cambian en estructura, en servicios ecosistémicos, en los modos de vida de la gente que vive ahí, pero no nos damos cuenta porque nos acostumbramos a esa pérdida. Y eso ha sido nuestro peor problema, no entender de que estamos perdiendo los ríos de manera aceleradísima y no lo percibimos como un bien frívolo, un aporte de agua dulce y algo paisajístico nada más. Eso ha sido lo importante. ¿Qué habría que ver? Nosotros, por ejemplo, hacemos estudios de diversidad, sobre la diversidad biológica, evaluamos la riqueza y composición de especies, de peces, de macroinvertebrados, por ejemplo, y calculamos y la comparamos entre todos los ríos de una región biogeográfica específica. En este caso estamos trabajando principalmente los ríos de la región costera, desde Castilletes hasta Paria. No todos, porque imagínate, no tendríamos vida, pero sí conocemos varios ríos y comparamos la diversidad de cada uno con la diversidad ideal. ¿Qué es lo mejor de lo mejor? Es la pregunta que nos hacemos. Pero si cuando llegamos a muestrar un río, el río no sabemos cómo era antes porque no hay datos históricos, ¿no? Entonces simplemente tenemos lo mejor de lo mejor en los tiempos actuales. Te voy a dar un ejemplo. En el norte del estado de Falcón, donde usualmente vamos a hacer muestreo, hay una creciente y peligrosa proliferación de industrias camaroneras que intervienen en extensas áreas
para construir lagunas. Esas camaroneras, independientemente de su utilidad o no, se asocian a las desembocaduras fluviales, donde los ríos llegan al mar. Y las desembocaduras fluviales son importantísimas porque están asociadas a estuarios, a deltas, y ahí se reproduce la gran parte de la fauna acuática marina. Es decir, la lisa, el lebranche, el róbalo que nosotros nos comemos, usualmente viene de peces que pasaron sus etapas iniciales en las desembocaduras fluviales asociados al mar. Cuando llegan las camaroneras, la arrasan en gran parte con la desembocadura, la destruyen totalmente y esos ciclos cambian. Cuando nosotros vamos a hacer muestreo y encontramos una situación de esa, vemos lo que hay ahora, pero no sabemos lo que había antes. Entonces, como no sabemos lo que había antes, podemos inferir, pero no tenemos datos precisos. Y por eso es lo importante de hacer monitoreo, de generar información que nos permita mirar al pasado. Y ese es fundamentalmente lo que nosotros hacemos en el Museo de Ciencias Naturales, donde yo trabajo, que es la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Allá hacemos monitoreo de peces, de ríos y de bosques ribereños, para poder compararlos con el pasado y reconocer estrategias de manejo adecuadas para su restauración a futuro. Justamente quisiera que retomásemos algunas de las ideas anteriores. ¿Qué significa que un río cambia de caudal, doctor? El caudal es el cauce. El cauce de un río tiene un caudal, que es la cantidad de agua que desciende por una unidad de tiempo específica, ¿no? Los cambios de caudal son naturales en los ríos, porque los ríos, por ejemplo, ahora que hay una vaguada, hay unas lluvias intensas, no sé si han visto ustedes, y los ríos regionales cargan muchísima agua. Entonces, ese cambio de caudal es natural en estas condiciones porque estamos entrando en el periodo de lluvias, ¿no? Ya se puede decir que las lluvias están formalmente instaladas, porque no solamente no es porque llueve, sino porque la naturaleza te lo muestra con los insectos voladores que aparecen, los animales migratorios. Entonces ese cambio de caudal es drástico. En ríos como el Tocuyo, que viene de una zona árida, el caudal puede ser muy pequeño en el periodo de sequía, en enero o febrero, puede ser de unos cuantos metros cúbicos. Pero ayer vimos un video que el río Tocuyo estaba fuera de control. Esa cantidad de agua, ese caudal aumenta muchísimo. Eso hace picos y hace que algunos ríos sean mucho más importantes que otros. El Orinoco, por ejemplo, tiene un promedio de caudal, es el tercer río más caudaloso del planeta. El primero el Amazonas, el segundo el Congo y el tercero el Orinoco. El Orinoco tiene unos 34.000 metros cúbicos, 35, depende de las variaciones, por segundo. 33.000 metros cúbicos por segundo. Es como que pasen frente a nosotros 1.000 camiones cisterna, de esos que pasan de gasolina por segundo frente a nuestra casa. Imagínate 1.000 camiones cisterna pasando por segundo. Esa es la cantidad de agua que tiene el Orinoco en promedio. Entonces, el Orinoco tiene cambios de caudal importantísimos. El hecho de que haya planicies de inundación asociadas al cambio de caudal también es muy relevante porque es la dinámica natural de los ríos. Los ríos se explayan cuando salen de la montaña en las planicies y las inundan y las fertilizan. Las fertilizan también y ahí van a ir los propágulos, las semillas de las plantas, los huevos de los peces y ahí se van a depositar. Esa dinámica es importantísima y esa dinámica también, ese caudal lo cortan los embalses, las presas, ¿no? Porque entonces hacen ríos muertos. Eso también es importantísimo. Esa regulación de caudal ha sido también una catástrofe desde el punto de vista ecológico. En algunos lugares ha sido beneficiosa, como por ejemplo el Guri, que produce el 70% o 60%, o bueno, no sabemos muy bien, de la electricidad que consume el país. Pero en otros casos quizá eso ha sido el costo de aplicar un control de caudales con un embalse, una presa, ha sido muy elevado por lo que se ha perdido. Se ha perdido una oferta alimenticia a futuro importantísima, como ocurre con los ríos llaneros que están sometidos a regulación de caudal. Muy bien, y justamente quisiera también comentarnos que con todo lo que estamos aprendiendo el día de hoy, ¿cómo podemos contribuir con la ciencia ciudadana al monitoreo y el cuidado de nuestros ríos? Bueno, lo primero que tienen que hacer es descargar los 3 volúmenes de Ríos en Riesgo de Venezuela, de la cual somos editores y hemos invitado a una suerte de especialistas. No, y no solamente eso, sino también estar informados, porque, y dejar un poco lo que hablamos al principio, dejar un poco lo que será la frivolidad del paisaje. Ahora es muy interesante porque estamos también tomando conciencia de que hay muchos ríos bonitos, hay muchas cascadas,
pero no entendemos muy bien. Vamos, nos tomamos una fotografía y nos vamos. Pues. ¿Cómo está haciendo la ciencia ciudadana en otros países, por ejemplo? Y aquí también, que lo estamos haciendo poco a poco, está colaborando con la medición de variables físico-químicas del agua, con la apreciación, la percepción personalísima de la cantidad de basura que hay o del estado de conservación. Eso se está haciendo y ha contribuido en gran medida con programas de conservación. En Europa, en muchos países europeos, en muchos países, la ciencia ciudadana forma grupos organizados de alta importancia para la toma de decisiones, porque son los principales usuarios del río, los que lo padecen por las crecidas y también por la sequía, pero también los que los disfrutan, porque al final todos disfrutamos de los ríos, pero aunque estemos lejanos a ellos. Muy bien, doctor. Antes de continuar, quisiera que todos los que se están incorporando a esta conversación recuerden que están sintonizando Voces por la Naturaleza, y el programa de hoy está dedicado a los ríos de Venezuela y los riesgos a los que se enfrentan. En esta conversación me acompaña el doctor e investigador Douglas Rodríguez, escritor de Ríos en Riesgos de Venezuela. ¿Podría darnos un ejemplo más sobre cuáles son los países que han logrado exitosamente monitorear estos cambios, doctor? La Unión Europea, es un ejemplo. Ellos tienen un acta de regulación donde la estandarización de la medición de las variables de los ríos, la biodiversidad de peces, de macroinvertebrados, las variables del agua, son monitoreadas todo el tiempo. Y eso está regulado y monitoreado. Es decir, el monitoreo es una comparación de una media actual con respecto al pasado. Si se desvía mucho, entonces es preocupante. Si ahora los ríos tienen más cloro en el agua, entonces es preocupante también, ¿verdad? Por ejemplo, hay ríos que tienen drogas, tienen asociados a la industria farmacéutica. Hay otros ríos que han perdido la cantidad de especies que son indicadoras, porque hay especies que indican el estado de conservación. Hacer ese monitoreo, como lo hace toda Europa, por ejemplo, y Norteamérica y Canadá, implica tener un control o tener una vigilancia permanente del estado de conservación y actuar a tiempo. Eso es lo que nosotros queremos hacer y estamos en pro de eso en Venezuela. Tener mecanismos de laboratorio de los ríos, que es nuestro laboratorio también, para conocer los cambios a futuro que van a ocurrir y que están ocurriendo y ante los cuales debemos tomar decisiones de conservación. Por supuesto. Y para las personas que están interesadas en este tema, ¿dónde podrían conseguir el libro y cómo pueden continuar informándose, doctor? Bueno, la serie de Ríos en Riesgos de Venezuela es una producción institucional de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado. Es un libro digital, libre, gratuito y continuado, que se accede por portales de investigación como ResearchGate y otros, y uno lo puede descargar tranquilamente. Ahora estamos haciendo el 4º volumen. Lo que pasa es que las labores de edición no nos da mucho tiempo, ¿no? Lo otro es, bueno, que se pueden comunicar con algunas de las cuentas que nosotros tenemos, y yo gentilmente los distribuyo. También en nuestras páginas están para descargarlo. Pues. No es la única información disponible. Hay mucha información disponible sobre los ríos de Venezuela, ¿no? Y que también puede acceder. Pues. Lo importante es estar informado de la mejor manera posible y no solamente con la información de base que a veces nos transversa y nos desvía de la atención de la conservación. Por supuesto, ¿podría dejarnos exactamente la página web donde podemos conseguirlo? Se llama ResearchGate, esa es una de las páginas, pero también a los interesados, y agradecería mucho eso, me pueden escribir a las redes sociales. Mi red social, donde usualmente publicamos en lo del libro, se llama Faunario, @Faunario, y ahí yo les puedo enviar el libro también. Se puede acceder directamente, pero también yo lo puedo facilitar, no hay problema de eso. Incluso puedo buscar un mecanismo para montarlo otra vez y acceder y hoy estamos celebrando, incluso vamos a postear, porque estamos orgullosos de que hemos producido no solamente esos libros, sino otros más también sobre los ríos del país. Muchísimas gracias, doctor Douglas, por esta conversación de gran importancia para un país con tantos cuerpos de agua dulce que debemos cuidar. Bueno, muchas gracias a ustedes por esa oportunidad invaluable que nos dan a nosotros y a todos los que estamos trabajando por la conservación de los ecosistemas fluviales, pero también los terrestres. Y con esto recordamos que cada uno de nosotros puede hacer la diferencia, que no hay acción grande o pequeña, solo la voluntad de cuidar nuestro planeta.
Recuerden que este espacio surge de la alianza entre Unión Radio Cultural y Provita, una ONG venezolana con 38 años de trayectoria en el sector ambiental. Si les gustó este programa y si les interesa conocer más datos sobre naturaleza, nos encuentran en redes sociales como Provita Piso ONG y en nuestra página web como www.provita.org.be. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pierucci, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. Recuerda que nos puedes seguir en Mundo UR Web, Radio Escuela, Provita Piso ONG. Gracias a todos por acompañarnos en el programa del día de hoy. Soy Natalia García y hoy culminamos la segunda temporada de Voces por la Naturaleza. Pero no se preocupen, que ahora es que faltan proyectos que nos inspiran a cuidar del ambiente, personas que trabajan por conservar los ecosistemas y muchas más voces por ser escuchadas. Con esto me despido, hasta la próxima temporada.